Es decir, diciendo no a la carne. Y renovando el espíritu de nuestra mente, diciendo no a los pensamientos carnales. Vamos a Efesios capítulo 4, a partir del versículo 17. Dice, os digo pues esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Aquí está retratando lo que es el mundo. El mundo, no viváis, ahora dice San Pablo a los cristianos, no viváis ya como viven los gentiles. Es decir, no os comportéis ni viváis como viven los del mundo. ¿Por qué? Porque se mueven según la vaciedad de su mente. ¿Qué define al mundo? Que tiene las mentes huecas. Miran y no ven, oyen y no entienden. Y les parece todo como al pececito que ve el anzuelo y no ve lo que hay detrás, que no hay ningún peligro. Y corren, pues eso, que están en las tinieblas. Dice, sumergido su pensamiento en las tinieblas. Es decir, no solo su mente está hueca, no tiene la luz, no tiene la verdad, está en la ignorancia, que es mortal, son las realidades importantes sobre la vida en el espíritu, sino que además a esa ignorancia, a esa oquedad, a ese vacío, se le suma otro problema, y es que lo tienen lleno de basura. Sumergido su pensamiento en las tinieblas, engaño espiritual, pensamientos equivocados. Consecuencia, están excluidos de la vida de Dios. Y son duros de cabeza, o sea, aunque están sufriendo las consecuencias de esto, perseveran en sus errores, en sus engaños, en sus pensamientos equivocados y adelante, ¿verdad? Y llegando a vivir pues sin sentido moral, contra la conciencia que Dios ha puesto en cada hombre, sin sentido moral, pervirtiendo el bien y el mal, viviendo en libertinaje, practicando con desenfreno toda suerte de impurezas. Cualquier cosa es posible. A partir de esta base, con estos mimbres, ¿qué cesta hacemos? Pues la que se puede hacer. Es decir, si estamos fuera de la verdad y llenos de error y de tinieblas, consecuencia, desastre, vida de desastre. Y esto es lo que es el mundo. Se caracteriza así, por el espíritu del mundo, el pensamiento de oscuridad y de tinieblas que envuelve a las personas que están en el mundo, que les lleva a tomar decisiones equivocadas y a vivir coherentemente a lo que tienen dentro, ¿verdad? No tienen nada de Dios, o casi nada de Dios, porque lo han rechazado, están excluidos de la vida de Dios y están llenos de errores, de engaños. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él y en él habéis sido enseñados, conforme a la verdad de Jesús, a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad, cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados. Aquí está hablando ahora San Pablo, en estos versículos siguientes, de la carne. Dice que el hombre viejo, es decir, el hombre carnal, no el hombre renovado nuevo, sino el viejo es el que trae lo que trae, la vida en la carne. Y este hombre viejo, carnal, se caracteriza por seguir la seducción, otra palabra para seducción es tentación, de las concupiscencias, es decir, la concupiscencia, inclinación al pecado, inclinación al mal, que hay ya en nuestra carne, nuestra naturaleza caída, pecadora, nos inclina al mal, al pecado. Esa seducción nos lleva a vivir en la carne y esto lleva a la corrupción. El hombre viejo se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Es decir, la corrupción, la muerte espiritual es lo que ganamos por vivir en la carne. Y vivimos en la carne siguiendo, obedeciendo,
la seducción, la tentación, el engaño de las concupiscencias, inclinaciones al pecado que hay en nosotros, en la carne que habita en nosotros. Pero dice ahí San Pablo que entonces él nos ha enseñado a renovarnos, despojándonos de esa vida anterior, despojándonos del hombre viejo. Es decir, diciendo no a la carne y renovando el espíritu de nuestra mente, diciendo no a los pensamientos carnales que llevan a los deseos carnales. Y ahora revestirnos del hombre nuevo, es decir, ese paso que decíamos antes, de las tinieblas a la luz. Eso supone una renovación constante, ir dejando atrás el hombre viejo, ir revistiéndonos del hombre nuevo, ir dejando atrás los criterios y pensamientos de la carne y del mundo y adquiriendo la verdad, la sabiduría nueva de Dios, de su palabra, que nos puede salvar.